Hola a todos y bienvenidos al episodio número 260 de Salud Financiera, un podcast que intenta que cada día aprendas de algo nuevo. Ya sabes, Salud Financiera no es un podcast de actualidad, casi nunca la trataremos, no es un podcast de entrevistas, pero a lo que no renunciamos cada día es a intentar que encuentres algo distinto, tanto en la información que te comparto, como también en los conocimientos y los casos de las personas que como tú y como yo también están invirtiendo y nos envían sus casos para que los analicemos y demos su opinión. Esa sección se llama Las finanzas de tu vecino. Ya llegamos al caso número 47, que será lo que estaremos viendo hoy. En principio, el programa 260 no iba a ser un caso de las finanzas de tu vecino. Como curiosidad, a los miembros del grupo de WhatsApp le comenté que estuve 20 minutos grabando el episodio número 60, analizando uno de los fondos que me habían pedido, el de PAM Real Estate Europe Dividend, pero por cuestiones de internet se cayó ese día. Luego me empecé a encontrar mal y caí en garras de un virus que me ha tenido toda la semana fuera de combate. Logré ir al evento que os comenté en Madrid. Hablaré en un episodio acerca de mis impresiones y de lo que allí viví, pero realmente he estado y casi ni podía escribir la newsletter ni grabar episodios, así que ya dejaré para más adelante este análisis del fondo. Lamento al usuario que me lo había pedido, sé que lo tenía justo, pero se me fue el internet y se echó a perder toda la grabación, así que son cosas que suelen pasar cuando no tenemos todos los recursos que uno quisiera, pero a mal tiempo, buena cara, y aquí estamos dando gracias que podemos estar grabando un día más y compartiendo esto con vosotros. ¿Qué vamos a ver en el episodio de hoy? El caso número 47 de las finanzas de tu vecino. Todas las semanas seguramente serán casos de las finanzas de tu vecino, excepto a final de semana. A final de semana me refiero a los episodios 264 y 265, donde estaremos hablando de los endowment y del último hedge fund disponible en España, que es el Icaria Patrimonio, basado en esa filosofía. Tengo muchísimos emails sobre ese tema, así que quiero un poco, voy a decirlo así, quitármelo de encima y que no se convierta en algo como lo de return staking, que también me llevó por el camino de la amargura de tanto material que estuve leyendo y compartiendo para preparar esos episodios. Ya sabéis, si eres seguidor de este tipo de estrategias o al menos te interesa la filosofía de entender este tipo de productos, pues espera a esos episodios 264 y 265. Os cuento qué nos comparte nuestro vecino de hoy. Tenemos a un funcionario que tiene sueldo neto de 2.200 euros al mes, un horizonte temporal de más de 20 años y también hace aportaciones periódicas de al máximo permitido de 125 euros al 125.500 serían al año del plan de pensiones y 100 euros al mes al resto de los productos que tiene contratado. Su cartera de inversión ronda unos 17.000 euros, pero luego también va añadiendo productos adicionales que vamos a tener en consideración. Tiene creado un fondo de emergencia de al menos 3 meses de gastos, donde lo tenía en el Neuberger Short Duration Bond y lo ha pasado a Gamma Global, ese fondo de emergencia. Hay que entender que quizás para muchos le llame la atención de que, oye, no es un poco arriesgado tener tu fondo de emergencia en un fondo de renta fija. Incluso renta fija no llega a ser fondo de renta fija pura, sino que podríamos llamarle un mixto muy, muy defensivo, porque tiene algo de renta variable también. Y la renta fija que tiene es corporativa, pero sí es cierto que si no tienes una gran exposición al riesgo de duración, tienes capacidad de hacer aportaciones periódicas y un trabajo estable con esa fuente de ingresos que sabes que va a llegar regularmente sin tener alguna, alguna otra, vamos a llamarle, necesidad de a corto plazo, pues alguien se lo podría llegar a plantear, ir teniendo estos fondos de renta fija más conservadores como parte del fondo de emergencia. Las máximas caídas, pues estaríamos en escenarios, vamos, cualquiera que siga estos fondos ha visto que se han comportado muy, muy bien en periodos muy negativos, como fue 2022 para la renta fija, pero sí es cierto que es dentro de las gamas más arriesgadas donde podríamos tener un fondo de emergencia, esta es una de ellas. Yo siempre veo este producto como uno de los productos interesantes para quien quiera ser un poco más agresivo en renta fija, y me llama la atención este salto que se da a un producto donde en el fondo de emergencia nos podamos ir a rentabilidad del 5, 6, 7%, que es algo
bastante llamativo. Pero el usuario lo conoce y me dice, mira, creo que yo voy a invertir en este punto porque sé que en el caso que incluso me hiciese falta sacar dinero, sé dónde conseguirlo y yo tengo que creerle a todo lo que digan nuestros usuarios y yo siempre os doy la veracidad de lo que escribís. Yo no puedo analizar un caso con lo que yo pienso que debería pasar, sino en base a vuestras características que me transmitís. Además, tiene una cartera de fondos de inversión separada entre el 20% en el plan de pensiones Oros Value, un 16% en el fondo Avantage Fund, por cierto, que mucha gente dice Advantage, no, esa D no existe, es Avantage Fund, un 16% en el Festivalue Capital, un 16% en el GQG Partners Global Equity, un 16% en el Guinness Global Equity Income y un 16% en Numantia Patrimonio Global. En cuanto a la explicación de la creación de su cartera, bueno, además de esto, escribieron otra parte curiosa que luego en un segundo mail me añadió este vecino, tiene 7.000 euros entre ETPs de Bitcoin y de Ethereum. El precio medio al que tiene comprado el de Bitcoin es 65.000 euros y Ethereum a 3.100, con lo que le ha generado, ha tenido ganancias en Bitcoin, pérdidas en Ethereum, para que nos quede. Además tiene 10.000 euros, 1.000 euros en la meme coin Pepe. Yo aquí en este mundo me declaro a veces bastante inculto. Y 1.000 euros en un proyecto que se llama CryptoTao. Nos dice, y nos reflexiona, dice, he buscado una exposición a gestión activa, ya que buscaba más explicaciones a un simple seguimiento de un índice. Y me gustan sus teorías de inversión y consistencia, así como que detallan cada movimiento de sus carteras y el skin in the game de estos fondos españoles. Únicamente querría mantener el ETF de Bitcoin. El resto lo hice en plan pura especulación y en cuanto a Ethereum querría quitarlo, pero con tanta pérdida da bastante reparo. Y Pepe y Tao pues también planteo quitarlos y pasarlos a otro fondo de inversión, fondo de emergencia u otro. Comentarte que el fondo de emergencia que creo que no te puse son unos 3.800 euros, los tenía en el Neuberger Berman Short Duration Eurobond y lo he pasado al Gamma Global. Aunque sé que no sería adecuado para un fondo de emergencia, prefiero ese plus de rentabilidad, ya que para cualquier emergencia o así voy utilizando la tarjeta de crédito, por supuesto con pago a fin de mes sin ningún tipo de interés, y luego tengo capacidad de reponerla cuando cobro con mi trabajo. En este caso, estos últimos años yo con el trabajo estable que tiene. Ahora, vamos a analizar la cartera de inversión, que es lo que me interesa. No quiero centrarme tanto en la parte de planificación financiera. El usuario es consciente de que encaja muy poco en tener un horizonte temporal de 20 años, querer hacer las cosas bien y tener la mayor parte de los activos. No es un moco de pavo, es decir, al final tiene 9.000 euros en criptomonedas, que si lo miramos con respecto al resto de la cartera, es ex cripto, pues tiene bastante peso. Esto evidentemente podría salirle muy bien y hacer un gran patrimonio, pero yo siempre os recuerdo que los atajos normalmente nos llevan por el camino de la amargura. Hay personas que van el atajo y encuentran un cofre de oro y intentan hacernos ver, o intentamos a veces justificar que ves como siempre tengo que coger el atajo, y muchas veces los atajos, el problema que tienen es la escalabilidad. Y esto yo lo converso con mucha gente y a veces cuesta entenderlo. Yo no niego que haya alguien que haya hecho muchísimo dinero con algún tipo de inversión alternativa. El problema que siempre os recuerdo es que cualquier tipo de inversión alternativa, su problema es la escalabilidad, la repetibilidad en el tiempo en el que dura una vida de un inversor o un horizonte temporal de un inversor. Cualquiera que ha invertido ha tenido rentabilidades muy buenas en un activo, muy malas en otro. Entonces, no, cuando vemos algún tipo de inversión alternativa que lo haya hecho muy bien, que lo haya hecho extraordinariamente bien, esas revalorizaciones porcentuales infinitas, el tema es, vale, ahora que lo estoy viendo yo, ¿qué capacidad de repetibilidad tiene esto? ¿Qué escalabilidad tiene esto? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que este fondo del private equity lo ha hecho muy bien, muy bien, con rentabilidades del 20%. Y cuando tú te pones a desgranar, dices, vale, 20% en cuánto tiempo. Bueno, ha hecho 20% en esta añada de 5 años, ¿vale? ¿Y esta añada cuándo salió? Ah, justo después de 2009. Vale, ya lo vas entendiendo. Y luego, ¿qué capacidad de repetibilidad tiene eso?
Porque todos somos conscientes que si tuvieras a largo plazo unas rentabilidades del 20% garantizadas o que tú estás invirtiendo en un activo que de media de esas rentabilidades, todos tendríamos o todos habría muchísimos más millonarios de los que hay hoy en día. Esta reflexión que quizás para algunos es básica y quizás este vecino diga, ¿y por qué me está dando este sermón? Me refiero a dejaros o intentar no tener la tentación de tener productos binarios dentro de la cartera. ¿Qué es lo que yo le llamo un producto binario? Pierdo, me sale mal, pierdo, bueno, algo poco, 1.000 euros dentro de la cartera, me sale bien, pues quiero hacerme 25.000. Estos son como el cometa Halley, pasa pocas veces en una vida de un inversor y hay algunos inversores que no llegan a ver nunca algo de estas características. Primero porque después tendrían que estar dispuestos a cogerse unos binoculares y verlo. Quizás está pasando por ahí la oportunidad y quizás tú lo estás viendo, pero quizás no lo estás aprovechando de la manera que tú pensabas que ibas a hacer cuando te llega. Y si no tienes confianza en un activo, lo mejor es no invertir en él. El mundo está lleno de acciones que se han revalorizado una barbaridad y que te hubieran hecho millonario. Pero el problema es que también está lleno de muchísimas acciones que te prometieron eso y que terminaron quebrando. ¿Por qué? Porque esas revalorizaciones, el mercado, por mucho que queramos, tiene un grado de eficiencia. Y si estuviera ahí a la vista de todos, si estuviera ahí a la vista de todos, ya habría más gente aprovechándose de esa oportunidad. Y que cuando más personas se aprovechan de esas oportunidades, más se extiende la voz, al final más personas compran o más personas se dan cuenta de que ese proyecto no es la panacea y terminan vendiendo. Y evidentemente quedándose sin ese valor. Dicho lo cual, cada uno es libre de hacer lo que quiera y si quiere seguir con esta exposición, yo, como siempre os digo, Bitcoin, Ethereum, al menos esas dos que son los principales proyectos de criptoactivos, si queréis tenerlos en cartera, jugarlo con la opcionalidad. Oye, tengo un 5 o 10% de la cartera. Me va muy, muy bien. No me endioso, no me endioso. Vuelvo a tener ese 5 o 10% de la cartera. ¿Por qué? Porque no tengo el suficiente histórico, no tengo el suficiente histórico de esa clase de activos para saber si de la noche a la mañana va a sufrir una caída, va a sufrir una caída de una determinada envergadura que borre todo lo que vaya ganando. Está muy bonito pensar que va a ser la nueva revolución, no sé qué, y tú lo puedes pensar, pero entonces eso se tiene que ver reflejado en tu cartera. Si no, si lo buscáis como activo diversificador, teniendo esas cantidades, pues ya te diversifica la cartera de alguna forma y te da esa aportación. Lo demás, me parece que es asumir un riesgo que muchos solo lo descubren cuando llega la volatilidad y de pronto un fin de semana pues te encuentras tu cartera con bastantes caídas. Vamos al core de la cartera. Lo que hice fue, oye, las inversiones en criptomonedas las voy a separar y voy a centrarme en su cartera de fondos. Y la tengo simulada aquí. Esta es su cartera de fondos, ¿vale? Aquí la tenemos y vamos a ver un poco cuál es su composición. Por distribución de activos casi tenemos una cartera 100% renta variable. Es cierto que, como os comenté, algunos de estos fondos tienen algún bono en cartera o algunas operaciones como ves, te queda un poco con un 3%, pero la filosofía de los 5 bonos, de los 5 fondos que hay en cartera es de estar 100% renta variable. Por regiones está bastante ponderada Europa y bastante infraponderada Asia y un poco Estados Unidos, comparado con el resto de carteras que habitualmente vemos, Estados Unidos pesa cerca de un 40%. Aquí, claro, nos decía el inversor que estaba muy enfocado a la parte de value, es decir, una inversión value dentro de la cartera y lo vemos, pero quizás no está tan escorado como él piensa, es decir, tiene un 34% y yo le veo más lógica a esto. Mucha gente quiere crearse carteras value y se coge fondos que sí, son value, pero vamos, muy deep value muchas veces. Y a veces quizás hay que hacer esa mezcla que haga de contrapeso. ¿Para qué? Para evitar cuando toda una clase o un estilo de inversión sufre porque todas las compañías más o menos que entran dentro de ese abanico son arrastradas o son olvidadas por el mercado. Es una cartera bastante diversificada en cuanto a capitalizaciones bursátiles que se encuentra a PER 15
Y entre las principales posiciones no hay ninguna que supere el 2% dentro de esa cartera, siendo Tesla, Meta y Catalán Occidente las mayores posiciones con un 1,70 y algo. Vale. A 5 años anualizados, bueno, esto ha tenido unos últimos 5 años impresionantes esta cartera. Sería este el mejor momento casi de la cartera, estos últimos 5 años, con un 18% anualizado de crecimiento. El peor momento, los últimos 3 meses, de marzo de 2019 a marzo de 2020, ese año con un 13,53% y la peor rentabilidad en un periodo de 5 años sería de 5,04%. No veríamos grandes correlaciones dentro de la cartera, excepto entre el Guinness y el GQG, que sería de 0,80. Tampoco es que sea demasiado alta. Un ratio de Sharpe de 1,25 a 5 años, impresionante, un alfa de 3,45 y un tracking error no tan elevado para ser una cartera totalmente de gestión activa, un 3,37 de tracking error a 5 años. Por solapamiento de acciones, ¿qué vamos a encontrar? Pues tenemos bastantes acciones, podríamos llamarle duplicadas. Y estas son las que nos recoge las 10 primeras. Grupo Catalán Occidente, Amazon, iBanks, Netflix, Microsoft, Veralia, Gestamp, Semapa y así podríamos seguir si nos estuviera limitado este informe a solo 10 posiciones. La mayoría de solapamiento lo vamos a ver entre el FestiValue y el Oro Value Internacional. También algunas entre Avantage, GQG, Avantage y Guinness. Es normal porque todos estos fondos que no son tan sesgo value a small caps siempre tienen dentro de las carteras alguna de las grandes compañías norteamericanas que más les gustan y pues es normal que coincidan en esas posiciones. Ahora bien, de estos 5 fondos, yo hago la siguiente reflexión. Cuando creas una cartera, siempre intento mirar esta distribución que nos ha asignado y decir, vale, si yo pensase, oye, quiero un 30% o un 50% de la cartera que sean compañías de muy alta calidad. Compañías de alta calidad, globales, sin ningún sesgo a compañías de una capitalización, pues podría quedarme con el fondo 4, 5, 6. No es el proceso que ha seguido el inversor, pero yo estoy intentando construir la historia en base a esos fondos. Siempre os digo que las carteras deben construirse por una asignación de activos. Vale, yo quiero estar 100% renta variable. Vale, quiero que todos mis fondos tengan algún sesgo de análisis value dentro de su filtro de selección de compañías. Vale, te lo compro. Y ahora, ¿de qué quiero, qué forma, qué otros requisitos le voy a pedir? Quiero que el equipo tenga skin in the game. Vale, todos los equipos de gestores tengan en una característica distintiva skin in the game. Pues ya eso es una característica para la selección de activos. Quiero que tengan más de 5 años o 10 años gestionando en la industria o un producto de inversión. Vale, otra característica que le puedo añadir. Quiero que no exista un gran solapamiento, le voy añadiendo. Quiero que al menos haya 3 fondos que estén centrados en grandes compañías globales sin tener una alta exposición a un país en específico o a un tipo, a un sector o a una, vamos a llamarle, tipología de compañía en particular, pues bueno, me parece bien, lo añado. Y a ese tipo de fondos flexibles quiero que esté en un 50%. Y luego voy a añadirle otros fondos que me den algún activo o alguna exposición particular a algunas oportunidades que puedan existir y también dentro de este universo value. Y así es como yo configuraría esa cartera. Y cuando veo esta cartera, diría, el skin in the game, lo veo en los 6 fondos que comenta, lo veo, Numantia, Emérito y su familia tienen el dinero, Guinness, ya vimos que los gestores eran socios de la empresa, GQG, pues Rajiv ya será multimillonario, pero evidentemente dejó su carrera para fundar esta gestora y también le interesa que vayan bien. Avantage, compromiso ante notario de que invierte su patrimonio ahí. Oros, dejaron todo en metagestión para fundar la gestora y bastante canutas la han pasado para lograr levantar patrimonio y conseguirse hacer que el proyecto sea rentable. Festivalio, conozco menos los detalles, pero imagino también que el patrimonio para lanzar el producto, pues una parte inicial haya salido
de este asesor, del dinero, del patrimonio del asesor y de sus personas cercanas. Así que en ese punto lo tendría. Vale, skin in the game, lo veo. Fondos consolidados con más de 10 años, con más de 10 años, o equipos que tengan experiencia de más de 10 años, pues lo ven todos menos Festival. ¿Qué quieres que os diga? Eso no es un requisito que pone él, pero eso es un requisito que pongo yo. Y como las finanzas de tu vecino es en la sección donde doy mi opinión, para mí eso es importante y yo no lo tendría. Para alguien eso se la puede literalmente generar gotas de sudor y tenerlo. Pues para mí eso es un requisito importante. No soy la ONG que ayuda a lanzar proyectos de inversión, lamentablemente, y por eso quizás choque con algunas de las personas que lanzan proyectos para gestionar fondos. ¿Por qué? Porque no me gusta ser la probeta, que mi dinero sea la probeta y yo os cuento lo que yo le diría a si viene mi primo o si viene mi hermana a preguntarme qué hacer si comprar un fondo de inversión. No puedo ser falso. Podría aquí ser falso. Sí, este fondo, este chico es muy bueno, pero no hablo de este producto en particular, que más adelante os daré mi opinión, sino que hablo en general para cualquier producto. Y creo que eso es algo que no se está entendiendo en la industria. Mucha gente piensa que, sobre todo en redes sociales, ya veo cierto picor y malestar cada vez que comento algo sobre un producto que lanzan o yo digo, mira, yo este fondo no lo tendría y piensan que es algo, vamos a llamarle personal o que, oye, qué cabrón, que no me está ayudando ahora que estoy lanzando este producto. No va de eso, no va de eso. Va que yo os trato a vosotros como lo que les recomendaría, ya digo, a mi familia, porque sois lo que me dais de comer. Entonces yo no gano nada con lavarle y pasarle jabón a alguien que no conozco, pero en redes sociales queda muy bien ser amigo de todos los gestores y ser amigo para que me inviten a este podcast, luego este otro me invita aquí para que me patrocinen, no sé qué. Eso queda muy bien, pero para quien quiera comer de esos gestores y de esas colaboraciones. Yo lamentablemente, para algunos, quizás que prefieran que yo comiera de un patrocinio de MyInvestor o que prefieran que yo comiera de un acuerdo de colaboración y que aquí me pagaran los gestores por venir a venderos productos como antes se hacía cuando antes moderaba los webinars de arranque o como hacen muchísimos de los podcasts. Espero que no seáis inocentes de pensar que todos los podcasts son gratis y no hay acuerdos de colaboración detrás, al menos con la entidad que comercializa el producto. Hay que tener un poco ya sabéis, de conocimiento para intuir cuáles son los incentivos para que todo el mundo se lleve bien dentro de la industria en ese punto. Pero yo no puedo deciros, no, hacer vosotros lo que no haría yo. Y entonces a mí, con mis requisitos, este fondo me sobra. Este fondo, ese fondo me sobra, pero me sobraría cualquier otro que se llame, qué sé yo, Prudent Wealth, ponle, si no tiene más de 5 o 10 años de track record y al menos haber pasado por una de las crisis. ¿Por qué? Porque si no, no podéis comprobar si todo lo que te dice es verdad. Cuando lleváis mucho tiempo en este sector de fondos, os dais cuenta que todos los folletos son iguales. Todos los value, los cientos o decenas de miles, de miles no, cientos de fondos que hay sobre análisis fundamental, todos te dicen lo mismo. Nos encanta la calidad, las ventajas competitivas, compañías que hayan aumentado sus ratios y márgenes en los últimos 5 años, compañías que todos dicen lo mismo. Entonces, muchas veces encontrar los detalles y encontrar cuesta cuando ves cómo se comportan durante los ciclos económicos las carteras que dicen. Y hay personas, y el otro día lo comentaba en Twitter, había fondos que yo fui a una conferencia hace unos meses y creo que os comenté aquí en el podcast que decía, no, somos la gestora que te va a evitar que en las caídas caigas porque tenemos un sistema que nos controla el riesgo y activa ponerse cortos en el momento que detecta esas caídas y minimiza la volatilidad. Entonces, en subidas aprovechas la subida y en bajadas vas a caer menos que el resto. ¿Qué creéis que ha pasado en esta caída que se ha vivido a principios de abril y finales de marzo de 2025? Pues que evidentemente ha caído como toca. Entonces, a mí ese perro ya no me muerde. Pero ¿cómo me hubiera evitado que ese perro me mordiese? Intentando no caer y no comprar un fondo recién lanzado o fondos que lleven poco tiempo o fondos que lleven implementando ese nuevo modelo de inversión poco tiempo. A mí no me pican. Hay otra gente que
que se siente encantado de ser early adopter de todos los productos, porque una vez le fue bien, es que yo fui de los primeros en comprar Bitcoin, es que yo fui de los primeros en que invirtió en Numantia, es que yo fui de los primeros, y yo digo, enhorabuena, enhorabuena, pero que si fuese tan fácil, si fuese tan fácil, pues el colocador de los fondos de renta 4 sería millonario. Es decir, el que ayuda a lanzar todos estos proyectos sería millonario, pero por cada uno que triunfa, terminan quebrando muchísimos. Y el tema está que a priori es muy difícil saberlo. Y por tanto hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo porque por palabras muchísima gente te llega a convencer de que su producto siempre será adecuado y es normal porque ellos son su producto. Son al que le dedican tiempo. Muchos dependen sus ingresos de ese producto. Entonces es normal que estén endiosados o con su método o su filosofía. Dicho lo cual, entonces, esa cartera que tiene nuestro inversor de hoy, yo veo que si tiene como, oye, mi core es Guinness, porque es muy estable, pero muy estable en cuanto a su filosofía. Estas son las compañías que queremos, estas son las compañías que queremos, muy poca rotación, para que una entra, otra salga. Luego tenemos al GQG Partners Global, que es capaz de, oye, meterle una gran posición en Nvidia, luego salirse y estar haciendo esa asignación de estar buscando valor todo el rato y moviéndose entre sectores. Ahí tenemos algo muy flexible dentro de compañías, sobre todo de gran capitalización y con un track record más que probado. Luego tenemos Numantia, que va buscando esa compensación entre dentro de su cartera de ideas de empresas estables, empresas más de convicción, y va moviéndose entre todo eso y le ha funcionado bastante bien, la verdad. Ya sabéis que le he dedicado otro episodio a hablar de Numantia. Y luego, ¿qué podríamos añadir? Pues claro, Oro Value Internacional, ¿qué nos añade? Pues una parte en Asia y una parte en renta variable española que ninguno de los otros tres te muestran en cartera. Pues totalmente adentro. Además, al ser en un plan de pensiones, yo siempre he pensado que no tiene sentido en un plan de pensiones irte a un plan de pensiones de renta fija. Tu dinero va a estar parado. Tu dinero va a estar parado. Y ya si va a estar parado, lo normal es que tengas exposición a metodologías o estilos de inversión que quizás necesiten que tú no tengas esos sesgos de sufrir cuando la bolsa cae. Oye, si no puedo sacar mi dinero, es verdad que se puede traspasar y el sesgo entonces puede estar igual. Oye, mi fondo value del plan de pensiones ha caído un 30%, me lo llevo a otro que lo ha hecho muy bien. Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Me estoy adelantando a la crítica que alguien me pueda hacer. Pero mentalmente es que no puedes vender. Mentalmente, bueno, sí, los 10 años, ahora que participaciones. Pero pensemos que ahora, a partir de ahora, mínimo ya tendrías 10 años, a partir de ahora que te creas un plan de pensiones, y entonces, oye, 10 años es un horizonte lo suficientemente grande para que un buen fondo value pueda desarrollar y que las acciones que tiene en cartera desarrollen su potencial. Entonces, si ya vas a estar 10 años, 10, 15, 20 años, porque es el plazo temporal, pues asume riesgos. Es normal que puedas asumir ese punto más de riesgo que lleva, entendiendo riesgo como el tiempo que tarda en florecer y que puede estar por debajo de las expectativas o del dinero que tú habías puesto esas tesis para que se cumplan. Sé que, pues, esto es una idea contraintuitiva, pero lo que no veo muchas veces es coger y tener el plan de pensiones teniendo tanto horizonte temporal en un producto muy, muy conservador. Porque sí, es que esquivo las caídas y tengo un retorno. Ya, pero que al final no vas a poder tocar el dinero. Entonces, ya que tienes ese punto ahí, pues puedes permitirte asumir un poco más de ese tipo de riesgos. Avantas, ¿qué me oponen? A una cartera y una visión muy original de este gestor, de este gestor. ¿Qué es esa flexibilidad también que tiene, pero en un capítulo mucho más abajo en cuanto a capitalización bursátil y ideas de inversión que lo que vemos en GQG? Para mí, Avantage podría ser tener esa flexibilidad de moverse en un entorno de compañías y activos que quizás GQG está muy centrado en esa gran capitalización. Y esa cercanía, por ejemplo, de Avantage ahora te permite tener exposición a bonos argentinos. Te ha permitido tener exposición en su momento
en su momento muy importante en Tesla y esa convicción que tuvo junto con Emérito. Entonces, lo vas viendo por ahí, esa flexibilidad que podrías tener. Y ya os digo, entonces, ¿qué me aporta ese fondo de Festivalue? ¿Qué podríamos verlo? Y ahora sí vamos a analizarlo como parte final de este análisis de la cartera, que las principales posiciones, yo las voy a comentar, son By Travel, estos son acciones españolas, Iberpapel, Push, Clear HP Estructuras, una acción del MAP, Grupo Ecoener, Squirrel Media, Prim, Gestam, Prosegur, Inmobiliaria del Sur, el Grupo Empresas San José, CAF, Global Dominion, AENA, Talgo, Prosegur, IAG, Amadeus, casi todas las compañías excepto IAG con un peso del 5%, casi todas con pesos inferiores al 1%, y Renta Corporación con un 3,02, Catalán Occidente, Acerinox, Miquel y Costa, Ebrofood, Indra, Iberpapel, Five Pharma, Meliá, Ascoyen, Naturgy, Banco Santander, OHLA, Repsol, Viscofan, Vidral, Alantra, Tubasex. Esta es la cartera española. Air France y cartera internacional, KLM, Sirius XM, AST, Space Mobile, GPI, Solventum, Worldpay London, Liberty Media, Celsius, Symbotic, Lantheus Holdings, Novo Nordics, Elf Beauty, Suker Frames, Brookfield, Mobileye, Italian Sea, All Funds, ahí podría seguir en Face Energy, BID, Transmedic, Verali, Stellantis, Nagarro, Uber Technologies, Novo Nordics, Evolution Gaming, Capri, Texas Roadhouse, podría seguir. Es decir, me faltarían otras 35, 40 más compañías en cartera. Un índice de rotación de 0,80, es decir, 80% de la cartera ha rotado durante un año. ¿Vale? Pero es que no solo eso, que tiene más de 30 o 40 operaciones abiertas, ¿vale? En venta de puts y venta de call, un fondo de 11 millones, ¿vale? La venta de put para comprar más abajo acciones que quiere tener en cartera, ¿vale? Y la venta de call sobre opciones compradas, la típica estrategia que hemos visto que hace la covered call, que también se utilizan, pero es lo que os digo, imaginaros en un escenario como el actual, con esas grandes caídas y que se vayan ejecutando al mismo tiempo cada una de estas opciones put de compra más abajo. Uno lo puede ver como una oportunidad, 3, 4, 5 ventas de puts. Ahora, si se te ejecutan todas, pues tienes que asegurarte de que el patrimonio que tienes es suficiente para comprarlas y que tus partícipes no se van a ir en ese momento, porque si no, aquí ya tendríamos un problema. Pues imaginar todas las puts en el último informe anual que tenía de Trigano, de PepsiCo, Nvidia, Microsoft, KLM, Amadeus, Santander, AST Space Mobile, Transmedic, Inditex, bueno, así podría seguir, Despegar, Robi, todo eso son opciones put y call. Entonces, ya os digo, no es un fondo, no es un fondo en el que yo estaría, en el que yo estaría. Y aquí sí es cierto que cualquiera que me conozca un poco más sabe que con este asesor no las tengo todas conmigo. Y es otra de las opiniones polémicas como aquella que solté, no sé ni por qué la solté, de que no tenía de especial afinidad con un asesor de un fondo gallego. Pero aquí os cuento y voy a ser bastante transparente por qué no tengo de especial afinidad. Creo que lo tengo silenciado a este asesor. Y por eso os digo que es subjetivo y no le diría al vecino que me hiciera demasiado caso, sino sí que buscara sus reglas y su explicación a por qué quiere en su cartera más que luego ponerle nombres. Oye, yo quiero estos requisitos en mi cartera y los fondos que los tengo cumplen. ¿Hay solapamiento? ¿Hay correlación? Vale, pues voy manteniéndolos en cartera. ¿Por qué no tengo especial cariño a este asesor? Y es polémica porque una parte de X, FinX, lo adora y demás. Cuando yo era moderador del foro, todos sabéis, si estuvisteis atentos en 2020, 2021 en X, se popularizaron que determinadas personas del mundo del marketing, se fuesen a lanzar sus canales de Telegram de, oye, canales de Telegram de, ven y aprende, te voy a decir las acciones que van a subir, básicamente. Aprende con nosotros, te vendían cursos de formación. Bueno, yo también vendo cursos
de formación, hasta ahí no creo que los cursos sean el problema. El problema era la forma y las amenazas que recibía cualquiera que se rebelaba en contra de las prácticas que se utilizaban en ese tipo de grupos, acciones que se habían recomendado que iban a subir y que de pronto se borraban, los mensajes que se utilizaban como si no fuese como si no estuvieras ahí o si las cosas que se decían ahí eran verdades absolutas y este tipo de comportamiento un poco, yo le llamo abusón, pues a mí me genera rechazo. No estoy diciendo que el asesor fuera un abusón, pero si cofundas una empresa con personas que se dedican a amenazar a personas que yo quiero y que estimo dentro del mundo de las redes sociales, y tuve que ver a personas poniéndose candado, personas cerrando sus cuentas, personas borrando cualquier contenido porque recibían llamadas en el timbre a las 12 de la noche de desconocidos en su casa, violación de los datos personales y privados, todo eso lo vi. Y en algunos puntos se lo recriminé. Lo recriminé enfrente de todos en Twitter y dije, mira, yo es que, sinceramente, el que es amigo de personas que hace esto y se queda callado, para mí es cómplice. Para mí es cómplice. Y a partir de ahí, pues ha tomado su camino, pues ha lanzado su fondo, pues mira, le puedo desear lo mejor, pero de lo que yo opino es, pues bueno, a quien buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Pues quizás para hacer dinero, algunos están dispuestos a arrimarse a determinados árboles y hay otros que no estamos dispuestos. Y hay otros que tenemos y atendemos a las personas que se acercan a nosotros y respetamos su dinero. Yo creo que todo el mundo que emprende lo hace con la buena voluntad y yo no creo que el ámbito inicial, la gente ahí, yo creo que a veces tiene demasiada autoconfianza. Es decir, no, yo es que si he sido bueno creando una empresa de carcasas, voy a ser bueno como trader, me va bien, los mercados alcistas te animan y demás. Ahora, cuando no te va bien, es asumir que, oye, mira, me he equivocado. Eso eso es un paso que te demuestra humildad y demás. Ahora, si el paso es, oye, quien te dice te estás equivocando, y empiezo a manipular para que la gente crea que sigo siendo tan bueno y empiezo a amenazar a quien muestra lo contrario y demás, ha sido tan, pero tan desagradable este capítulo que a mí me sigue sorprendiendo a día de hoy y por eso nunca más he intentado rodearme ni en tener interacción con ese grupo, es decir, todos los que terminaban en son, que tenían la cuenta en son, yo los terminé borrando y silenciando y bloqueando todo porque digo, tengo que protegerme de mí mismo, porque no quiero tener amenazas debajo de mi casa, no quiero que estén llamando al trabajo de mi mujer. ¿Por qué? Porque yo emití una opinión. Y eso es el ambiente y el terror que se vivía dentro de las redes sociales a cualquiera que se atrevía a decirle con pantallazos esto que estáis haciendo o esto que decíais que iba a subir no subió o esto que habéis dicho que ibais a comprar no se podía comprar y demás. Entonces, lamentablemente, entiendo que personas que llegan nuevas esto no lo han vivido. Me cuesta entender mucho que determinados divulgadores financieros solo comenten, solo comenten lo que gusta y además eso fue algo que me chocó bastante ver cómo de la noche a la mañana un fondo que se lanzaba, que no llevaba ni 3 meses, era como el promocionado, como este es el fondo más consistente, este es el mejor fondo de no sé qué, un fondo que vemos a día de hoy que no ha batido a su índice de referencia. Es verdad que podríamos matizar si un índice de renta variable global de gran capitalización value es comparable a un fondo que tiene medio MAP y medio IBEX Small Caps, ¿vale? Y un poco de acciones internacionales más venta de call y venta de put. Todo eso es matizable. Pero yo, os soy sincero, no tengo nada que ocultar. No tengo nada que ocultar. Y como mismo, os digo que me he separado de todo y he intentado evitar emitir polémicas y emitir opiniones de este estilo para evitar eso, os digo que puedo estar sesgado por la experiencia que yo viví. Quizás mañana nos encontramos en un evento y esta persona que no tiene que darme explicaciones me da una versión de por qué estaba ahí, de por qué se asoció a ese tipo de personas y por qué permitió todo lo que se vio en ese mundo, en esos años. Pero yo pues, no olvido y no olvido y es algo que sé que mucha gente la pasó mal y me quedo con eso porque yo era uno de los moderadores
del foro de Rankia y viví lo que se vivió en ese ambiente tan, vamos a llamarlo así, de omertá, de silencio que te tuvo que hacer y peticiones de mensajes borrados para que le dejaran la vida en paz a la gente. Y yo digo, se puede hacer dinero en muchas formas, pero oye, tienes que ir a fastidiarle la vida a la gente porque no está de acuerdo contigo con lo que haces, eso es muy feo. Eso es muy feo porque la gente no tiene forma de defenderse, más allá que ir a la policía y la policía, más allá de decirte, sí, bueno, ya le vamos a dar un toque, no va a cambiarle y ese miedo se te va a quedar siempre. Entonces, pues espero y os diría que por bien del podcast y por bien de mi integridad física y mental, mm, a poco entendedor, pocas palabras, nada de lo que tenga que ver con Andorra, nada de lo que tenga que ver con las empresas estas y el grupo este de bolsa y demás, lo trataremos en el podcast. Sabéis ya mi opinión, sabéis que fui de los primeros que intenté abrir hilos que luego han terminado siendo cerrados y entiendo por qué han sido cerrados, pero yo fuera de con ese tipo de personas es que no juego, ya, es que no juego ya, prefiero, mira, salirme de juego, que hagan su vida, que se hagan ricos o ya eran ricos ya, yo prefiero mantenerme fuera. Ahora, hoy sí doy mi opinión para que quede reflejado a sabiendas de las consecuencias que puede tener. No tiene nada que ver con el fondo que tiene ahora. El fondo que tiene ahora entiendo que lo estará intentando hacer lo mejor posible, que estarán sus ahorros, y lo digo, y no significa nada de eso. Yo no invierto por una cuestión personal y por una cuestión también objetiva en eso, pero que incluso cuando tenga 10 años tampoco invertiría en el fondo. Y eso ya es subjetivo mío. Y a veces eso es difícil explicarlo. Yo he visto muchas discusiones a veces porque nos tomáis como referente. A mí, a Eduardo Deza, a Edu Estallo, a Moclano, a Estructurero, a Manolog, a muchísima gente. Y a veces tenéis que entender de que nosotros también tenemos nuestros sesgos y nuestra forma de verlo. Por ejemplo, a mí no me apasiona casi nada todo lo que es el análisis fundamental, comprarme por mi cuenta las acciones. Me compro algunas acciones por mi cuenta, pero no es que me apasione. Y entonces, podcast donde me hablen acerca del análisis fundamental de una compañía, no logro valorar tanto a ese tipo de personas y ese tipo de expositores. Y por tanto, no tengo ese sesgo de endiosar y decir, oh, es que esta persona sabe muchísimo porque mira el análisis que ha hecho de Evolution Gaming o la acción que se ponga de moda Quistos y demás. Puedo comerme un podcast de ese estilo, pero no santificar y pensar que estamos ante el nuevo Warren Buffett a ese gestor. Y hay otras personas que admiro mucho, pero que sí le veo ese gusanillo que sienten en analizar compañías, en tomar posiciones, incluso en mirar análisis técnicos que están en las antípodas de lo que yo creo. Somos distintos y tenemos nuestra capacidad subjetiva. Entonces, siempre, siempre lo digo, mantener el espíritu crítico es vuestro dinero, es vuestro dinero. Yo te puedo dar mi opinión, yo te puedo dar las cosas que viví, llevo años en esta industria viendo lo que no se ve y os he contado la mayoría de lo que he visto, con un filtro de sinceridad que ya os digo que a veces digo, ¿para qué? ¿Para qué? Pero intento haceros ver también con esa sinceridad para cuando venga alguien y me diga, no, es que lo tuyo es subjetivo. Y claro que es subjetivo en algunas cosas. Y claro que es subjetivo, pero intento avisártelo. Intento avisártelo cada vez que se ha cruzado algún factor subjetivo, lo he puesto. Lo he puesto. Por ejemplo, cuando lo del return staking, os dije, hay un factor subjetivo que vi toda la divulgación que han hecho de este producto y no me han gustado los términos en los que se ha divulgado. Entonces ya tengo una pelusilla de, oye, no he visto la palabra apalancamiento mencionada en ningún sitio, o cambiada por apilar, apalancamiento. No he visto matices a la hora de comunicar. Pues lo digo, lo digo. Cuando llegó otros fondos de GPM y demás, os digo, oye, que tengo información de que esto aquí funciona feo, de que he visto casos muy chungos. Y mira, terminaron despidiendo a todos y cerrando la mayoría de fondos. Oye, sé que este gestor no está dedicándose al 100% a gestionar el fondo, que tiene otras cosas en la cabeza y demás. Y muchísimas personas saben que hablo con ellos por privado en WhatsApp, y me preguntan y ahí soy todo lo directo que puedo ser sobre conocer a un gestor u otro. Y a partir de ahí, incluso Alejandro Estebarás, que es alguien que admiro, también fui capaz de coger y deciros, oye, es que no me gusta que los cuatro fondos estén invirtiendo casi en lo mismo. Y sé
Que quizás eso me cierre puertas a que yo no sea nunca parte del curso del arte de invertir y añadan ahí un módulo de fondos y vaya a dar clases, o no vaya a un evento que organice y no me inviten ahí y demás. Y puede serlo, puede serlo. Igual que hoy os digo que todavía estoy esperando cuánta alfa ha generado los análisis acerca de la liquidez mundial que hay, porque veo a las personas ahora obsesionadas con la M2, no sé qué, cuánto dinero se ha generado con ese tipo de conocimiento. Es decir, ¿cuánto dinero a día de hoy conocemos algún fondo que esté llevando o explotando ese conocimiento, esas ineficiencias? No, no. Entonces, de verdad, como conocimiento teórico queda muy bien, pero ojo con empezar a meteros más tralla y más carga cognitiva a la hora de crear vuestras carteras, porque os da una sensación de que es que si no sabes eso, que no sabes la liquidez y cómo los bancos crean el dinero de la nada y cuánta se está refinanciando. De verdad. Es decir, de verdad. No creo que Warren Buffett esté preocupado por ese tipo de cosas, pero olvídate de Warren Buffett, Bogle nunca se preocupó. Y ahí están 50 años de rentabilidades más que decentes y que os hubieran dado vuestros objetivos financieros. Recordar que aquí la diferencia entre 1 millón y 1,5 millones, 1 millón, 2,5 millones, nos va a cambiar la vida. Nos va a cambiar la vida y que por mucho conocimiento que tengáis, si no ahorráis, si no invertís y si no esperáis tiempo, todo lo demás son golpes de suerte. Todo lo demás son golpes de suerte, por mucha narrativa y por mucha etiqueta que se le quiera poner. Yo estoy seguro, lamentablemente, que si me hago millonario algún día, será por o los patrocinios de este podcast, por la venta de libros, por la venta de cursos, más que por mis inversiones en el corto plazo. Luego, si hago mucho dinero e invierto mucho dinero, puede que evidentemente los porcentajes sobre cantidades más grandes sean mayores y que por tanto pueda decir que he ganado muchísimo dinero invirtiendo, o también puedo llegar a perderlo. Pero cuidado con las narrativas porque golpes de suerte existen, personas que se hicieron muy ricas desde cero existen, personas que se hicieron ricas con un método existen, pero no son la norma general, sino son excepciones. Lo que sí es una norma general, que la capacidad de ahorro, el largo plazo, lo que está haciendo este vecino. Oye, yo estoy aportando casi entre 600, 800 euros al mes. Eso está muy bien. Mira, me he creado una cartera diversificada. Eso está muy bien. Y estoy intentando no tener apalancamiento. Oye, si te quitas ya esa vena que veo de hacer apuestas en criptomonedas, a ver si pegas el pelotazo, que realmente para una vez está bien, pero no estar intentándolo probar todo el rato, porque si no, lo que te vas a quedar enganchado y cuando tengas una inversión de 1.000 euros, te queden 300 de una criptomoneda y digas, Buah, que ya llevo una pérdida, que bueno, lo dejo ahí a ver si recupero. Pues eso se va sumando y se va sumando y se va sumando. ¿Vale? Disculpad que este podcast se haya alargado tanto. Ya sabéis que cuando paso varios días sin grabar, me gusta compartir estas reflexiones. Si alguien se siente ofendido, si alguien dice es que has dicho cosas tal, pues lo asumo. No puedo, desde pequeñito ya asumí que no le voy a agradar a todos y no intento hacerlo. Realmente no intento hacerlo. Intento agradarme a mí e intento que nadie de las personas que esté cerca de mí pueda decir, esta persona es un falso, esta persona no dijo lo que pensaba. Lo que no puedo asegurar es que todo lo que yo piense sea cierto o que todo lo que yo piense sea o vaya a suceder así. Pero al menos puedo deciros, y eso es algo que me gustaría llevarme a la tumba, esta persona vivió, pensó y habló según lo que pensaba en ese momento y lo que era. Y si alguien me demuestra, y ya os digo, oye, de una forma y me razona determinadas cosas, pues encantado de cambiar de idea y encantado de cambiar de opinión, que hace mucho tiempo que no lo hago. Y, por ejemplo, este evento que fui en el fin de semana, pues me ayudó a cambiar de opinión y a cambiar de idea en algunas cosas sobre algunas personas, pero también me reafirmó en otras. Así que muchas veces cuando lleguemos a ese podcast donde hablaré de ese caso, os veréis un poco cómo cambié de idea de algunas cosas y de otras no tanto. Muchísimas gracias a todos, a este vecino. Sigue tu camino, analiza por qué tienes ese fondo que tiene mucho solapamiento en la parte de renta variable ibérica con lo que tiene Oros. Para mí, confiando en la parte de Oros,
no le veo una aportación de algo tan distinto a Gestivolio porque es una mezcla de acciones que ya tienes en las otras patas de la cartera y creo que se podría sustituir por gestoras más consolidadas, el Hectagon Copernic, el Brandes Global Value, dentro de ese mismo segmento, un COBA Selección, a valor internacional incluso, si quieres buscar ese value más nacional, más consolidado, que podríamos llamarle. Magallanes Europea no te lo añado porque ya tienes un gran peso dentro de lo que es renta variable europea. Podría incluso, pensando fondos que tengan alta presencia, un poco más de presencia en Asia, creo que, si mal no recuerdo, el Fidelity Fund Global tenía una gran presencia allí. No sé, por ahí irían los tiros a la hora de tocar la cartera de este inversor para evitar también ese un poco sesgo nacional. Sí, lo nacional está muy bien, te ofrece cercanía y demás, pero al menos nosotros tenemos que poner mecanismos de barrera para decir, oye, si voy a quedarme, que no sea una cartera tan nacional, porque luego nuestra industria también es muy pequeña y también podemos caer en la tendencia de estar invirtiendo en las mismas compañías o en el mismo, al menos el mismo tipo de enfoque. Nos vemos mañana, ya con el episodio y el caso número 48 de las finanzas de tu vecino. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un excelente día y si estáis con miedo a las caídas, os recomiendo la newsletter que acabo de publicar hoy, un manual de resistencia para una crisis bursátil. Lo publiqué a las 12 de la mañana y espero que sirva de ayuda a todas estas personas que están pasando un mal día. Cuando tengáis un mal día en la bolsa, lo mejor es recordar que la vida y lo que verdaderamente importa en la vida es lo que está ahí fuera de tu pantalla. Lo que está cuando las pantallas se apagan y las bolsas se cierran, que es tu familia, que eres tú, que son tus amigos y que lo que es también una sociedad que hay en la calle. Piensa si vivieras en otro país, si no vivieras en un país del primer mundo con casi la vida resuelta y teniendo dinero extra de tus ahorros para invertir, si de verdad lo que esté pasando en los mercados financieros fuera tu gran prioridad del día. Y aún así, si de verdad lo fuese, créeme que hay algo mucho más importante que es el dinero, que es lo único que no te vas a llevar, creo, cuando te vayas en vida. Es decir, lo que te vas a quedar son con el cariño, los momentos que viviste y también con lo que tú eres y lo que tú llegaste a conseguir. Muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio de Salud Financiera.